Vamos a continuar explicando los nodos y vamos a fijarnos en lo que vemos aquí, en la ventana de nodos. Vamos a hacerlo un poco más grande porque el galería ahora no nos hace falta. Y aquí lo que nos encontramos es una miniatura que está conectada a esta barra de aquí y a esta otra barra de aquí. Estas dos barras de aquí son la entrada y la salida. Y esta miniatura, digamos, es donde hacemos la corrección de color. Antes de llegar aquí, la señal de DaVinci Resolve ya ha pasado por aquí. Ya ha pasado por el Input Sizing. O sea que los ajustes de tamaño de entrada ya los habríamos realizado. Los ajustes de salida se realizarían después de pasar por aquí. O sea que aquí, digamos, es donde toman parte todas las correcciones de color en DaVinci Resolve después de haber pasado por el Input Sizing y antes de llegar al Output Sizing. Como veis, tenemos aquí unas líneas que son las líneas de conexión. Cuando las toco se activan y si toco en el Workspace pues se desactiva. Si queremos activarlas, ya sabéis, tocarlas y se activan. Y si queremos borrarlas, simplemente es activarlas y borrarlas. Pero ¿qué ocurre cuando borramos una línea de conexión? Cuando el nodo está conectado a la entrada pero no está conectado a la salida. Pues que cualquier cambio que hagamos aquí no va a afectar al nodo. ¿Veis, no? Ahora el nodo es actualizado, pero las correcciones de color no le afectan. Cualquier corrección de color que hagamos no le afecta a este nodo. Ahora, sin embargo, si lo volvemos a conectar, para conectarlo simplemente es desde la bolita esta amarilla, tirar una línea hasta la barra. Y una vez que la línea se hace una línea llena, no es una línea discontinua, entonces ya podemos soltarlo y se establecerá la conexión. Y ahora veis como la corrección de color sí que se ve, sí que funciona ya. Vamos a hacer un restart en esta corrección de color y vamos a ver un par de cosas que también son importantes en la miniatura. Como veis, la miniatura tiene unos puntos amarillos y unos triángulos azules. Los puntos amarillos son las conexiones RGB y los triángulos azules son las conexiones de alfa, las conexiones de mate. Si por ejemplo aquí ponemos una Power Window y ahora aquí ponemos un Outside Node, veréis que este mate de aquí está pasando a través de esta línea. Por tanto, tened claro que los puntos amarillos son RGB y los triángulos azules es la señal de alfa. Vamos a hacer un reset. Hasta ahora fundamentalmente habíamos trabajado con nodos en serie. Los nodos en serie simplemente iban añadiendo correcciones de color una sobre otra. Podía añadir todos los que quisiera y las correcciones de color se van superponiendo. Ahora bien, ¿qué ocurre si lo que queremos hacer es dos correcciones que sean, digamos, simultáneas, no una después de otra? Pues que lo que tenemos que utilizar es un nodo paralelo. Voy a borrar un par de estos nodos seriales y aquí lo que voy a hacer es añadir un nodo paralelo. Ya tenemos una estructura de nodos paralelos. Como no he hecho todavía la corrección primaria, lo primero que voy a hacer es una corrección primaria. Aquí tenemos el scope y vamos a ponerlo más contrastada la imagen. Pues un poco por ahí, subiendo la gama y subiendo también el gain, por ahí estaría bastante bien. Ahora ya puedo prescindir del parade y vamos a hacer unas correcciones en paralelo. Vamos a hacer una corrección sobre este nodo y otra corrección sobre este nodo de aquí. En la corrección sobre este nodo, lo que voy a hacer es intentar simular que esta parte de aquí tiene una luz fría que viene de la calle. Y aquí voy a generar una luz cálida que puede parecer que venga de una bombilla que estuviera por aquí, una luz incandescente. Pues vamos a ello. Creamos una Power Window, quizás la giro un poco, la coloco por aquí, la hago más grande y mucho más soft. Y esto va a ser, como os digo, una luz fría que viene de la calle. Aquí lo tenemos. Veis que es una luz fría, quizás la podíamos haber extendido un poco más. Vale, vamos a dejarla por ahí. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es una luz que sea más concentrada sobre esta zona y que sea una luz cálida. Vamos a llevárnosla aquí, que sea también más desenfocada, por ahí quizás, y que sea una luz cálida. Vamos a ver las dos luces, veis aquí una luz cálida y veis aquí una luz fría. Pues con dos nodos paralelos hacemos dos correcciones a la vez que no tienen que ser una después de la otra.
Quizás esto lo podemos hacer un poco más grande. Así quizás quedaría más natural. Ahora lo que quería mostraros es lo que pasa cuando las dos correcciones, cuando la corrección de este nodo y la corrección de este nodo se sobreponen. Vamos a hacer que estas correcciones sean más duras, quiero decir que las ventanas sean mucho menos soft y vamos a hacerlas un poco más grandes. Esta aquí y esta vamos a hacer lo mismo y que se superponga a esta otra. Veis que aquí se están superponiendo. Vamos a hacer las que sean todavía más cálida esta y más fría esta para que veamos claramente lo que está sucediendo en el punto de intersección. Pues este nodo de aquí nos lo llevamos más a zonas frías y este nodo de aquí lo vamos a poner todavía más cálido. Esto ya no es natural, pero lo que quiero es que veáis la superposición. Todavía me voy a llevar este más al azul para que todavía lo tengamos más claro. Ahora yo creo que ya se ve. Lo que vemos es que hay un punto de intersección en el que entre el naranja de aquí y el azul de aquí lo que tenemos es una zona más bien magenta. Digamos que este es el punto de mezcla de colores. Y esto pasa así, los colores se mezclan siempre que tenemos dos correcciones de color superpuestas en un nodo paralelo. Vamos a ver qué ocurre si en vez de un nodo paralelo aquí lo que tuviéramos sería un nodo de capa. Y para crear aquí un nodo de capa o para cambiar este nodo paralelo por un nodo de capa, lo que hacemos es botón derecho sobre el nodo y aquí tenéis un Morph into Layer Mix Node que lo que hace es convertiros este nodo de paralelo a nodo de capa. Y si os fijáis, ahora ya no tenemos un punto de intersección entre las dos correcciones de color, sino que esta corrección de color se está sobreponiendo a esta corrección de color. Digamos que esta capa de aquí, la capa que tiene el naranja, se está sobreponiendo a la capa que tiene el azul. Siempre que trabajemos con nodos de capa, el nodo que está más abajo en la interface es la capa superior y este nodo de aquí sería la capa inferior. Digamos que es un poco a la inversa de como lo estamos viendo en esta interface de aquí. ¿Cuándo utilizaremos un nodo de capa o un nodo paralelo? Pues dependiendo para qué nos interesará más que una capa se sobreponga a otra y dependiendo para qué nos interesará más que interactúen. Y ahora que estamos con los nodos de capa, lo que quería explicaros es una opción que tenéis aquí que es el Composite Mode. Como veis tenemos toda una serie de opciones de modos, pero quizás para ver esto mejor vamos a cambiar de imagen, vamos a irnos aquí. Esta imagen yo creo que ya está bastante bien, sí, está bien, no hace falta corregirla. Y ahora lo que vamos a hacer sobre esta imagen es crear un Serial Node y sobre este Serial Node crearemos un nodo de capa. Aquí tenemos un nodo de capa o un layer node, como queráis llamarlo. Lo que vamos a hacer es cambiar sobre este nodo los modos de composición. Vamos a ver qué ocurre si le añadimos un add. Los que hayáis trabajado un poco con Photoshop sabéis que si duplicáis una capa y le ponéis el modo add, tenéis este resultado que tenemos aquí. Vamos a cambiar a otros resultados. Vamos a ver, por ejemplo, el modo overlay y veis que lo que hace el modo overlay es contrastaros la imagen. Si hacemos un Alt-D para ver el antes y el después, o sea, sin corrección y con corrección, veis cómo hemos ganado en saturación y en contraste. Podéis aplicar cualquier otro tipo y veis que van cambiando las imágenes dependiendo del modo que elijáis. Ya que estamos aquí, lo que me gustaría explicaros son dos looks. Uno que tiene un nombre que es, digamos, graciosillo, que es el Instant Sex, que vamos a ver cómo funciona. Para crear este look de Instant Sex, por el que se hizo famoso Chris Meyer, lo que vamos a hacer es en Composite Mode vamos a ir a Overlay. Y veis que conseguimos este look contrastado y saturado. Y sobre la capa que está encima, lo que vamos a hacer aquí es irnos al menú de Blur y hacerle un blur a esta capa. Veis que es un look que tiene su cosa. Vamos a ver cómo estaba la imagen antes. Veis cómo era antes, que era un poco más plana. Ahora veis que está más contrastada, tiene más croma y también tiene un cierto blur que no está mal. Y ya veis cómo funciona el Instant Sex. Es simplemente añadir aquí en Composite Mode un overlay y en la capa superior, que es esta de aquí, ponerle un blur. Como veis, el Instant Sex
os añade blur tanto en las altas luces como en las sombras. Si hacemos un Alt D, veis que tiene blur tanto en las altas luces como en las sombras, como os decía. Quizás lo que os puede interesar también es introducir el blur solo en las altas luces. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues vamos a ver. Aquí, en vez de poner un Composite Mode de Overlay, vamos a poner un Composite Mode de Add. Vamos a hacer un reset en este nodo de momento para verlo un poco más claro. Y ahora lo que tendríamos que hacer es, en las curvas, digamos que bajar las altas luces. De tal forma que aquí lo que me queden seleccionadas sean las altas luces sobre las que voy a hacer un blur. Si queréis ver la selección que tenemos en este nodo y solo en este nodo, no sé si os acordáis que lo que podéis hacer es ir aquí a Qualifier y en Qualifier a Highlight. Y aquí lo que tenemos entonces es la selección que estamos haciendo en este nodo. Lo podemos dejar así de momento y nos vamos a las curvas. Intentamos tocar esto para que solo afecte a las altas luces. Estas zonas de aquí que son altas luces, que solo afecte a ello. Si queremos lo que hacemos es bajar un poco más las sombras y podemos subir un poco más las altas luces para que afecte a las altas luces. Una vez que ya tenemos esa selección, si queremos ahora para ver la salida claramente, desactivamos el highlight y ahora sobre la ventana de blur vamos a subir el blur. Quizás por ahí es demasiado, ahí estaría mejor y veis que ahora tengo un blur solo en las altas luces. Si hacemos un Alt D, un antes y un después, veis que ahí está sin blur y aquí hemos introducido un blur en las altas luces. Esto es un poco el típico efecto de glow que habéis podido ver en algunos plugins. Como podéis ver, los nodos de capa son muy útiles para crear looks. Ya iremos viendo más looks y veremos cómo continuaremos utilizando los nodos de capa.